amigos y amigas? Soy Hortensia Fritz, periodista de Tour Innovación, y les doy la bienvenida a un nuevo podcast para hablar de lo que está pasando en innovación y conocer a quienes están liderando su sector. En esta oportunidad vamos a comentar los alcances de la crisis ambiental que vivimos y las oportunidades que nos entrega el reciclaje. Todo ello con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático. Para esto, hoy nos acompaña Antonia Vix, quien acaba de asumir como la nueva gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, ANIR. Nuestra invitada cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión ambiental. Ha participado en iniciativas como la Ley RED, la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde y el Programa de Consumo y Producción Sustentable. Antes de llegar a ANIR, lideró el Pacto Chileno de los Plásticos. Bienvenida, Antonia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Hortensia. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy todos y todas estamos desafiados a generar un cambio que permita hacer frente a la crisis climática que vivimos. Adicionalmente, nuestro país está avanzando en diversas transformaciones sociales. En este escenario, ¿cuál es el rol que puede tener la industria del reciclaje? Es súper buena tu pregunta, Hortensia. Y mira, ANIR, la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, lo que quiere es visibilizar la realidad del rubro, ¿ya? Decir, y velar por la formalidad. Eso es un aspecto clave y una correcta implementación, ¿no es cierto?, de la ley que tú acabas de mencionar, de la ley REP, de sus decretos, de la normativa sectorial. Por tanto, nosotros lo que queremos es articular, impulsar y promover la recuperación de los materiales reciclables de forma sostenible, colaborando con el sector público y privado a lo largo del país y con la sociedad civil. Por tanto, vamos a estar siempre generando información confiable que facilite la toma de decisiones a nivel de autoridades, de la industria y de la sociedad civil, ¿ya? Ese es nuestro rol en este minuto. Algo que requiere mucho diálogo y la colaboración de todos los sectores. Por su contribución de triple impacto, el modelo de economía circular está tomando cada día más protagonismo. Quizás vamos en el camino correcto, pero siempre hay espacio para hacerlo mejor. ¿Qué nos dicen los indicadores actuales? Mira, yo te puedo comentar, por lo menos, sobre las conclusiones que hemos sacado del cartón, vidrio, aluminio y plástico en nuestras últimas estadísticas, que dicho sea de paso, siempre son públicas, y dejamos arriba en nuestra web también los seminarios donde damos a conocer las cifras en detalles. Son, como comprenderás, muchísimas cifras, pero si tuviera que hacerte un gran resumen, ¿ya?, de qué nos dicen la cifra, es que uno, la recolección, acuérdense solamente estoy hablando de cartón, vidrio, aluminio y plástico, la recolección puerta a puerta, que como sabes está implícita, ¿no es cierto?, en la ley REP. La recolección puerta a puerta domiciliaria va a ser el gran desafío para aumentar las tasas de reciclaje. Y para algunos materiales, la capacidad técnica instalada para reciclar puede estar llegando a un máximo, ¿ya? Entonces hay que pensar, cuando se llega al máximo, qué se va a hacer, ¿no es cierto? Hay que buscar más infraestructura, como en el caso del cartón. Y para otros hay suficiente capacidad técnica instalada, ¿ya?, para seguir aumentando las cifras y seguir creciendo las cifras de reciclaje. Sin duda, también otro aspecto es que vamos a necesitar cierta inversión en la cadena de valor, como te decía, para ampliar la infraestructura. Y en cuanto, por ejemplo, a casos específicos, tú mencionaste también el plástico, se va a tener que seguir diversificando y escalar la demanda de productos reciclados. Ya eso es bien interesante. O sea, pensar quién me demanda plástico reciclado. Más allá, ¿no es cierto?, un 50% es envases y embalajes, pero hay otros sectores que también que podrían demandar plástico reciclado y que son interesantes y novedosos, ¿no es cierto?, como la construcción, la minería, el retail, etcétera. Son otras cifras también que recuerdo de un acuerdo de producción limpia que está llevando a cabo ACIPLA. Sin duda, podemos hacer mucho más. ¿Dónde están las oportunidades para la industria del reciclaje en este ámbito? Yo te diría que las oportunidades están muy vinculadas con las brechas, ¿ya? O sea, como te comentaba, vamos a necesitar mayores volúmenes,
¿ya? Y si es que estamos hablando, eso siempre hay que ordenarse. Estoy hablando del reciclaje domiciliario, ¿ya? No estoy hablando del reciclaje industrial. En el reciclaje domiciliario, sin duda, la mayor oportunidad, pero también la mayor brecha es que tenemos que alcanzar mayores volúmenes de este material reciclable, ¿ya? Y para eso necesitamos que este material venga limpio, ¿no es cierto?, ordenado, sin contaminación, y ese va a ser un tremendo desafío, ¿ya? Un tremendo desafío también a nivel de todos nosotros, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, de poder establecer dentro de la casa también una separación, de poder estar al tanto de cuáles son los modelos de gestión y de residuos y de reciclaje que existen en tu territorio, ¿ya? Así que yo creo que ese es como más bien una de las mayores brechas y oportunidades que se vienen en el corto plazo, digamos. Al conocer este análisis podemos pensar en ir más allá. La producción responsable es un eje fundamental para anticiparnos a la cadena de valor de los materiales que se pueden revalorizar. ¿Podemos impulsar esta transformación desde que se desarrolla un producto y se establece su ciclo de vida? Esa pregunta es bien interesante porque ¿quiénes son los que podemos impulsar esta transformación? En el fondo, si yo leo tu pregunta y pienso nuevamente como ejemplo en el plástico y pienso también en el ciclo de vida, tendríamos que, y lo conversaba justamente hoy día en la mañana, apuntar un poquito más aguas arriba, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el ecodiseño. ¿Ya? En el ecodiseño y en que realmente los que producen y fabrican plástico puedan incorporar plástico que sea altamente reciclable desde sus inicios, ¿ya? Desde mucho más aguas arriba o como quieras verlo en la cadena, pero no al final, sino que al principio, ¿ya? Entonces, ese sería más una tarea o algo que se podría empujar y que incorporen, tal como está también formulado en tu pregunta, un análisis de ciclo de vida, o sea, cuántas veces también se puede reciclar, por ejemplo, ese tipo de material, porque esa información, pensando en nosotros que estamos al otro lado, como te comentaba, al otro lado de la cadena, esa información es muy valiosa para la industria del reciclaje y me imagino que también muy valiosa para los consumidores también más informados. Conocer más detalle y ponerlo a disposición, poner esa información a disposición es clave, ¿ya? Y por supuesto, también vamos a necesitar sin duda mayor tecnología, innovación, investigación para buscar en el fondo mejoras en que sea más reciclable o en el fondo que puedan haber alternativas. Como te digo, yo diría que esos tres aspectos son bien claves si es que estamos pensando en particular, por ejemplo, en el plástico, el ecodiseño, el análisis de ciclovía, las nuevas tecnologías. Esas son transformaciones que se pueden impulsar, pero como te digo, depende del actor con el que estemos hablando. Ya algunos habría que empujarlo con mayor fuerza desde el productor y el fabricante, porque también sirve para, al final de la cadena, nosotros, ¿no es cierto?, los que van a recolectar, los que van a reciclar, los que van a valorizar, y también los consumidores, como te decía, que necesitan también más información. Sin duda, todos estamos desafiados a participar de aquello. Vamos a cambiar un poquito el foco. Antonia, ¿nos puedes contar cuál ha sido tu experiencia en relación con la ley REP? ¿Nos puedes comentar en esta materia tu experiencia y tu visión? ¿Cómo se vincula esto con tu nuevo rol en ANIR? Mira, te puedo contar que desde que estaba muchos años atrás en la universidad, yo estudié geografía, por esas cosas de la vida, había un alumno que estaba haciendo un doctorado que me pidió a mí y a otras compañeras si lo podíamos ayudar en su tesis doctoral. Y justamente su tesis doctoral era ver qué tan posible era el reciclaje domiciliario. Nuevamente, para ordenarnos, estoy hablando en este caso, un ejemplo puntual del reciclaje domiciliario, y fuimos a terreno. Eso siempre es muy valioso, ¿no es cierto? El que él pudiera pedir que ciertos camiones que gestionaban basura en un sitio eriazo pudiéramos volcar este camión y nosotros abrir, ¿no es cierto?, las bolsas de basura que venían de las casas para poder descifrar qué cosas eran materiales efectivamente que podían ser reciclables, fue mi primera aproximación a ver, ¿no es cierto?, la realidad en esta materia.
y luego fue escalando, ya cuando me transformé en profesional como geógrafa, trabajé muchos años en el Centro de Políticas Públicas de la Católica, en un programa que se llama Puentes UC, y ahí se le brinda apoyo a los municipios con los desafíos o los dolores que ellos tengan. Entonces íbamos también mucho a terreno a estar con los funcionarios del municipio, ser uno más y entender también cuáles eran los desafíos propios del territorio. Eso es extremadamente importante entenderlo ahí mismo. Y como comprenderás, uno de los desafíos más grandes siempre ha sido la gestión de residuos. También habían casos particulares en ciertas comunas, podría ser, te voy a dar un ejemplo, la zoonosis, ¿ya? ¿No es cierto? Mucho perro vago, jaurías, etc. O sea, había una gran diferencia en cuáles eran los dolores o los desafíos a nivel territorial. Y me fui aproximando nuevamente desde lo local y en terreno cuáles eran esos desafíos. Y posteriormente, también como decía, las vueltas de la vida, cuando empecé a trabajar en el Ministerio del Medio Ambiente, y aquí quisiera mandar un especial saludo a Jost Meyer, que trabaja en la oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, que antiguamente esa oficina se llamaba la Oficina de Residuos. Una de las primeras tareas que me tocó junto con Jost Meyer fue robustecer, ¿no es cierto?, a nivel técnico, con expertos internacionales, la primera propuesta de la ley de reciclaje, ¿ya? La que hoy es la ley REP, en el fondo. Entonces nos tocó, junto con Jost y otras personas que estaban en ese minuto en el ministerio, analizar esto, compartir experiencia, como te digo, con un experto internacional y poder entregar una primera versión que no era como la que está escrita hoy, porque tú sabes que estos procesos demoran un buen tiempo y era más bien en los antecedentes técnicos que después pasan a un lenguaje legal, ¿no es cierto? Un lenguaje, claro, de abogados, pero ese fue, en fondo, los primeros informes que se entregaron al área legal, en el que pude participar desde el día cero, digamos, y posteriormente trabajé. Claro, igual estuve vinculada a la ley REP y siempre pendiente de cómo iba avanzando, ¿no es cierto?, la ley en sus aspectos, en fondo, regulatorios, cuáles eran los ajustes que se estaban haciendo, pero yo estaba ya trabajando en otro departamento y posteriormente me tocó el gran desafío y bonito desafío de dirigir, tal como mencionaste al principio, el Pacto Chileno de los Plásticos, donde ahí estuve abocada particularmente a, más que la gestión, es cómo hacer economía circular con los plásticos, ¿ya? O sea, uno, evitar que terminen en el medio ambiente y volver a insertarlos en el sistema, que esa es la lógica y el gran lema de la Fundación Ellen MacArthur, que es la fundación madre, digamos, de la economía circular. Y hoy, después de ese año, tengo el honor de estar encabezando el ANIR, nuevamente como un cierre de ciclo, viendo en terreno, ¿no es cierto?, cómo ha crecido esta industria, cuáles son los desafíos, nuevamente los dolores de la industria, para poder impulsar a que esto, impulsar a que siga aumentando, ¿no es cierto?, como te dije, de una forma sostenible, transparente, donde exista libre competencia, etcétera. No sé si ahí te dice todo el panorama, pero te dice todo el ciclo donde he estado involucrada, digamos, directa o indirectamente en estas materias. Conocimiento y trayectoria, por cierto. Chile se caracteriza por buscar el liderazgo en la región en distintos ámbitos. ¿Cuál es el nivel de competitividad de nuestra industria del reciclaje? Ahí también quisiera preguntarte cuáles son las brechas y desafíos que tenemos. Hay que pensar que Chile es chiquitito, ya es un país pequeño, por tanto una brecha evidente de nuestro mercado es el tamaño en relación a otras economías más grandes de la región, ¿ya? Y como te decía, el desafío más grande es aumentar los volúmenes de materiales reciclables para que sea competitivo, ¿ya? Y para poder desarrollar e implementar también soluciones industriales eficientes. O sea, aumentar las tasas de recolección, eh, por ejemplo, de envases y embalaje post-consumo, es un tremendo desafío, ¿ya? ¿Qué otra cosa te podría comentar? Todo también depende
del material, ¿ya? Porque uno puede generalizar, pero si tú haces, ¿no es cierto?, un doble clic al material, es muy distinta la respuesta que yo te podría dar. Por eso, nuevamente, invitar a que puedan revisar las cifras que nosotros sacamos anualmente. Ya están las del año 2019 arriba. A final de año vamos a tener las del 2020, donde tú puedes ver justamente parte de tus preguntas, cuáles son las brechas y oportunidades para esta industria. En el sitio www.anir.cl. A nivel ciudadano, las municipalidades son un gran aliado para contribuir a aumentar las tasas de reciclaje y también avanzar en la revalorización de los residuos. ¿Qué iniciativas esperas impulsar desde ANIR? ¿Cuál es el llamado que pueden hacer como gremio? Mira, es súper clave tu pregunta y para nosotros efectivamente los municipios son un actor clave. Ya lo dije incluso cuando hice, ¿no es cierto?, el repaso en mi carrera personal, pero o sea, a nivel territorial tenemos que estar súper alineados y nosotros mantenemos, de hecho, un convenio de colaboración entre nosotros y la Asociación Chilena de Municipalidades y el desafío Chile sin Basura. No sé si lo conocen. Chile sin Basura es una campaña de cambio cultural impulsada por Kiklos, que tiene como objetivo disminuir los residuos que terminan en centros de acopio, relleno sanitario, y el objetivo también de este convenio, ¿no es cierto?, es sumar fuerzas y alianzas público-privadas para poder avanzar hacia un país más sostenible en materia de residuos. Así es que esperamos ahí poder realizar trabajos colaborativos, proyectos de recuperación y minimización de basura para los municipios asociados, generar para nosotros, como te decía desde el principio, o sea, el trabajo colaborativo, el generar informes y reportes de calidad que cuenten con información relevante, también es clave y que también esperamos poder trabajar más de cerca esto con los municipios y, como no, difundir las buenas prácticas y los casos de éxito a través de distintos medios, ya sea seminarios, prensa, plataformas digitales y otros canales. Con respecto a tu pregunta sobre el llamado que podemos hacer como gremio, el otro día conversando con uno de nuestros socios, me dijo una frase que me quedó muy, muy grabada y es que debemos como industria emular el ecosistema natural, ¿ya? Y en los ecosistemas naturales siempre hay colaboración, ¿no es cierto? No es una sola especie la que sobrevive, se necesitan muchas especies, ¿ya? Por eso yo también hablaba de la sana competencia. O sea, todo esto requiere de colaboración. Para que sigamos aumentando las tasas, para que se hagan las cosas bien, necesitamos la transparencia, necesitamos los datos y la colaboración. Ese es el llamado que puedo hacer y, por supuesto, entre más seamos, mejor, porque nosotros, tal como lo declaramos en nuestros objetivos estratégicos, la representación, somos la voz de la industria del reciclaje. Sin duda, el conocimiento y la colaboración nos van a permitir avanzar mucho más. Muchas gracias, Antonia, por estar con nosotros en este nuevo podcast de Turinnovación y entregarnos tu valiosa experiencia como especialista. Y al mismo tiempo, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que comienzas en ANIR. Hoy estamos todos y todas llamados a construir un modelo de desarrollo sostenible que nos permita adaptarnos a los desafíos de la crisis climática. Muchas gracias, Hortensia, por la invitación nuevamente. Y espero que nos sigamos viendo en otras oportunidades. Sin duda, con conocimiento y colaboración podemos avanzar mucho más. Muchas gracias, Antonia, por estar con nosotros en este nuevo podcast de Turinnovación y entregarnos tu valiosa experiencia como especialista. Y al mismo tiempo, te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que comienzas en ANIR. Muchas gracias a todos los amigos y amigas que escucharon este podcast de Turinnovación. Pronto volveremos con más temas que nos permitan conocer lo que está pasando en los distintos sectores y saber lo que marcará la agenda para avanzar hacia un mundo mejor.